Bien, muy buenas tardes con todos. Hay un eco pequeño. Esperen un momento. Excelente, ahora sí. Eco. Buenas noches, profesor. Hola, ¿me escucha? Sí. Bien, el eco desapareció, ¿verdad? ¿O sigue presente? Ya no hay. Ya no Excelente, hay. ahora sí vamos a comenzar. Bien, para todos los que están presentes, recuerden que este taller es exclusivamente para los padres de familia de la institución educativa 20 de enero. Recuerden eso. Si es que estás tú y no está tu padre, pues pídele que ingrese. Nosotros, los pequeños, tenemos los talleres los días viernes. Los padres, los días lunes. Este tema es exclusivamente para los padres de familia de la institución educativa 7621, perdón, es 7621 siempre, 20 de enero. Bien, van ingresando algunos padres. Esperamos unos minutos más para que todos puedan ingresar. Nada. Ajá. A la calle llámale por si la de mamá a ver cómo está entrando eso.
buenas noches con todos los padres de la institución educativa 7621 20 de enero. El que les habla es el interno de psicología Abel Benavente Pacori, que fue enviado por la UGEL San Román para poderles darles talleres informativos, no solo a docentes, sino también a padres y a estudiantes de su prestigiosa institución educativa. Bien, espero que este pequeño taller sea de su agrado. Recuerden que la sesión será grabada para posteriormente compartirla si usted no prestó atención en algún momento. El material que se va a usar en este momento también va a ser compartido con ustedes, así es que no se preocupen. Por lo tanto, les sugiero que presten mucha atención. Al final del taller estaremos dando un espacio para que ustedes puedan realizar sus respectivas preguntas o dudas que tengan para poder resolverlas. Voy a presentar pantalla inmediatamente para no perder mucho tiempo, porque sabemos que nosotros los padres pues siempre andamos ocupados, pero pues siempre le damos un tiempo a nuestros pequeños para poder entenderlos mucho mejor y así ayudar a su desarrollo, ¿no? Ayudar en su desarrollo. Bien, voy a presentar pantalla inmediatamente para que ustedes puedan visualizar el material preparado para esta noche. Bien, esperemos un momento que cargue nuestra diapositiva. ¿Me confirman, por favor, si es que ya pueden observar? Sí. Excelente. Sí, ya está bien. Sí, ya está bien. Excelente. A darle la bienvenida a este segundo taller virtual, porque sabemos que el primer taller virtual fue dado el día viernes con los estudiantes, y el segundo taller virtual se está dando hoy día, lunes 9 de noviembre, que está dirigido especialmente a los padres de familia de la institución educativa primaria 7621. El tema es el clima familiar y los estilos de crianza. Ciertamente durante el proceso de todos estos talleres que vamos a estar organizando y realizando, vamos a tratar temas sobre clima familiar y estilos de crianza, porque nosotros o ustedes, los padres, tienen mucho interés por saber cómo deben de educar y criar a sus hijos. Buenas noches, profesor. Para iniciar, Buenas noches. por favor, todos pueden apagar sus micrófonos, por favor. Todos puedan apagar sus micrófonos. Ya saben que la asistencia se tomará al finalizar. Disculpe, no se escucha bien el audio. Por favor, apaguen sus micrófonos. Aún están ingresando algunos de los padres. Excelente, ya tenemos a varias personas en la sala, entonces podemos dar comienzo a nuestra pequeña reunión. Bien, el tema para hoy día es un tema muy interesante para los padres que pues tenemos a nuestros pequeños hijos que están en la institución. Es el contexto familiar y el proceso de diferenciación. Nosotros debemos de conocer cuál importante es el contexto en el que se desenvuelve una familia. Debemos de saber cuál es el proceso que tiene una familia en su desarrollo. Y si nosotros no lo sabemos, pues hoy día en este pequeño taller lo vamos a saber. Bien, pasamos a la siguiente. El contenido. Lo que vamos a trabajar hoy día especialmente es el significado de familia, las características y el funcionamiento de una familia. ¿Cuáles son las funciones que tiene una familia? Los tipos de familia que existen y el ciclo vital familiar. Para que nosotros podamos entender cuál es el clima familiar,
para que nosotros podamos entender cómo es el estilo de crianza para nuestros pequeños, es necesario que nosotros sepamos todos estos conceptos. Y me dirás, ¿por qué es necesario que yo sepa estos conceptos? ¿Es porque usted me va a dar un examen o me va a hacer preguntas? Ciertamente no, ciertamente no. Lo que voy a hacer es, pues, darte estos conceptos para que tú identifiques en qué etapa, en qué nivel del ciclo familiar te encuentras. Y dependiendo de eso, usted verifique si lo que sucede en su familia es ciertamente positivo o ciertamente negativo. ¿Es algo normal o ciertamente es algo patológico, algo que no se debe dar? Entonces es por eso necesario conocer los conceptos básicos y el significado que tiene la familia. Entonces, les hago una pregunta a ustedes, los padres de familia. ¿Alguien me puede decir qué es una familia? ¿Qué es una familia? Conocimientos previos. Es una unión de toda la familia. Ya. Bien, muy interesante la participación de la pequeña. Bien, nos dice que una familia es, recuerden que esta sesión es para los padres, no para los pequeños, recuerden eso. Si estás ahí al lado, pequeñín o pequeñín, joven o jovencita, o joven o señorita, y llámale a tu padre, ¿no? Porque esta sesión es exclusivamente para él. Bien, como nos dijo la pequeña, ciertamente la familia es un conjunto de individuos, es un conjunto de personas que están unidos por matrimonio, parentesco, el cual puede ser por consanguinidad, afinidad o adopción. Ciertamente la familia es un subsistema que es la base de la sociedad. En la sociedad en la que nosotros nos encontramos envueltos hoy en día, pues tiene una base y es la familia. Ciertamente el individuo forma una familia y las familias forman la sociedad. Bien, entonces, una familia es un grupo social básico. Una familia es el resultado de una alianza entre dos géneros. Una familia tiene vínculos biológicos de afecto y son legales. Una familia tiene un lugar donde se aprende pautas de interacción social. Una familia es un espacio de apoyo. Una familia tiene satisfacciones de necesidades básicas. Como podemos ver en la imagen, ahí vemos a una familia muy, muy feliz. Y nos dice que es un grupo social en el que sus componentes conviven en una misma residencia y pueden tener o no lazos de parentesco. Ciertamente existen muchos tipos de familia que tienen la sangre de ellos o de sus progenitores o a veces no la tienen. Bien. Dentro de una familia pues existen varios subsistemas y nosotros debemos de conocer esos subsistemas. Usted, padre o madre que me está escuchando en estos momentos, es necesario que usted conozca los subsistemas que hay en su familia. Es necesario que usted conozca. La familia pues tiene un subsistema que podemos ver en la parte superior en un círculo verde que dice el subsistema parental, que está regido por los padres. Al costado tenemos el fraternal, que está constituido por los hermanos. Más abajo tenemos el subsistema filial, que está constituido pues por los hijos. Y al costado tenemos el subsistema conyugal, que está dirigido por los esposos. Es necesario que usted conozca estos subsistemas para poder identificarlos, ¿no? Mira, los hermanos que están en el subsistema fraternal no pueden invadir al subsistema parental, que son los padres. Los hijos que están en el subsistema filial no pueden introducirse al sistema parental, que es de los padres. Y usted tiene que saber muy bien eso. Por favor, pedimos que desactiven sus audios, los preparan lo que sea. Ok, yo también tengo mis controles a este lado.
Ya, entonces sabemos que una familia es un sistema que tiene subsistemas. Y es por eso que una familia tiene un funcionamiento como un sistema general. Ustedes pueden observar ahí en la imagen a un costado como unos círculos que están ligados entre sí. Y es así como funciona una familia, como un sistema. Es el todo más que la suma de las partes. Una familia, pues, tiene todo lo que le afecta al sistema, afecta a cada uno de sus partes. Cada círculo que ustedes ven en la imagen es un subsistema de una familia. Y cualquier cosa que afecte a la familia general, pues va a afectar a cada subsistema. Y de la misma forma, cualquier cosa que afecte a cada subsistema va a afectar a la familia general, al sistema general. Un cambio en cualquier parte va a afectar al todo. Todos los miembros interactúan entre sí y mantienen el equilibrio. Cada parte es diferente de la otra y cumple su función diferente. Ciertamente este concepto es extraído de la teoría de la terapia familiar sistémica, donde refiere que la familia es un sistema general. Si algo le afecta a algún miembro de la familia, pues de alguna manera va a afectar a la familia general. Y si la familia general es afectada por algún problema, pues va a afectar a cada miembro o a cada subsistema de la familia. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene una familia? Usted, señor, usted, señora, tome apuntes de las funciones que tiene esta familia, que tiene una familia. Y usted, a medida que yo vaya diciendo las funciones, usted en su mentecita vaya pensando si su familia cumple estas funciones. Vaya pensando si su familia está realizando estas funciones. 1. ¿Cuál es la función principal de esta familia? ¿Qué nos dice? Satisfacer necesidades físicas y afectivas. Esa es la función principal, la función número 1. Una familia siempre tiene que satisfacer las necesidades físicas y afectivas de sus miembros. Número 2. Socialización de los miembros. Ciertamente en una familia todos los miembros tienen que estar físicamente activos y afectivamente activos, porque en la 1 aprendimos que tenemos que satisfacer sus necesidades afectivas. Entonces, cuando tú desarrollas esa necesidad en tus hijos, pues obviamente va a haber una socialización entre todos los miembros de la familia. Número 3, la reproducción, incorporación y liberación de sus miembros. Una familia, a pesar de que tú pienses que como se formó va a terminar así, pues no. Siempre va a haber desligues, quizás el hijo crezca y forme su propio hogar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Número 4. Favorecer el desarrollo individual de sus miembros. Ciertamente la familia se preocupa en el desarrollo de sus hijos, y cómo es que ellos se van desarrollando a medida que van creciendo. Número 5 tenemos conservación del orden, el respeto por los límites. Si escuchan un ruido adentro como de un mensaje llegando, son sus compañeros, los otros padres de familia que van ingresando poco a poco. Es por eso que es necesario que ingresemos a las 7 en punto para no tener este tipo de interrupciones. Bien, continuamos. Conservar el orden, respeto de los límites. Eso es necesario. Usted como padre, usted como madre, debe de fortalecer, debe de especificar límites que se respeten dentro de su hogar. También lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por último tenemos la integración en el núcleo social. Ciertamente la familia, como les decía, es la base de la sociedad y por ende es el núcleo de la sociedad. Y si tú formas bien a tu familia, si tú formas bien a tus hijos, obviamente vas a estar formando una sociedad más próspera. Bien. Conociendo ya cuáles son las funciones que tiene una familia, y espero que tú hayas escuchado y hayas comparado con las cosas que estamos practicando dentro de nuestra familia, si están acorde a las funciones que acabo de mencionar o quizás nos falta un poco. Bien. Pasamos a la siguiente, que son los procesos familiares. Lo que les decía, existen límites que se deben de respetar en el hogar. ¿A qué me refiero con límites? Pues también a reglas que tú como padre o como madre
tienes que establecer en tu hogar. Ciertamente, si no estableces las reglas que se deben de manejar, tu familia no va a tener un orden, no va a tener subsistemas y no va a funcionar como un sistema general. Porque como en el salón se le pone a un brigadier para que controle y haga orden en el salón, y así de la misma forma en una ciudad se le coloca a un alcalde y en un país a un presidente, pues ciertamente ¿para qué? Para que de alguna manera forme un orden para que los integrantes de esa sociedad pues trabajen conjuntamente. De la misma forma, en el hogar nosotros debemos poner orden poniendo unos límites, nos dice, claros y franqueados. Diferenciación individual. Ayudan a la afinidad y a la cercanía. Por ejemplo, tienes un hijo adolescente, ya está en sexto grado de primaria, está a punto de terminar la primaria, está terminando la etapa de la pubertad, va a entrar a la etapa de la adolescencia. Y tú debes de fijar tus límites, de fijar tus normas en tu hogar. A tal hora se llega a la casa y hacerlas respetar. Y si el hijo llega después o pasada esa hora, tú debes de proponer algo, que quizás un castigo puede ser, no es malo, ¿no? Pero es algo interesante. Los padres de la actualidad pues piensan, ¿no?, que se les debe de educar a sus hijos como a ellos les educaron. Pero ciertamente a medida que la sociedad va creciendo, las personas van cambiando. Por favor, siempre desactiven sus audios para que los demás también puedan escuchar en lo que estamos hablando. Bien, se tiene que establecer límites en el hogar, reglas en el hogar. En el segundo punto tenemos el poder. Silencio. No se preocupen, yo también tengo mis controles acá abajo. Bien, el poder. Compartirnos, bien, nos interrumpe cuando estamos dando la exposición. Tratemos de ingresar a la hora exacta, que son a las 7 p.m. Bien, ciertamente en la actualidad, pues ya no se presentan casos de este tipo, pero aunque usted no le crea, se siguen presentando sobre quién tiene el poder en el hogar. Yo te hago una pregunta en estos momentos. ¿Quién manda en la casa? Respóndete tú mismo, no es necesario que prendas tu micrófono. Les aseguro que el 70% de los padres, quizás el 80%, dijo pues el que manda en el hogar es el padre, ¿no? Es el padre. Pues ciertamente eso es un concepto que se manejó desde hace mucho tiempo. En el pasado no se manejó este concepto. Pero pues para que una familia funcione como un sistema y no como una dedocracia, como decimos, no como una dictadura, sino como una democracia donde todos participen, pues se le tiene que dar el poder a la pareja. Es necesario que tú, antes de tomar una decisión como padre, consultes con tu esposa si está de acuerdo o no. Consultes con tus hijos si van a ser afectados o no. ¿Por qué? Es necesario, me dirás, es necesario, por ejemplo, si yo me voy a mudar de casa, ¿es necesario que lo consulte con mis hijos? Pues sí, es necesario que lo consulte con sus hijos. ¿Por qué? Porque se dan casos que cuando el padre cambia de residencia, cambia de hogar sin consultar con sus pequeños, esto afecta en el desarrollo emocional de su pequeño. ¿Por qué? Porque en la casa anterior donde el pequeño vivía, pues ciertamente había establecido ya una pequeña sociedad, un pequeño grupo de amigos con el que él se sentía a gusto. Y usted al cambiarlo repetitivamente va a afectar de alguna manera a su pequeño hijo. ¿Y cómo se soluciona esto cuando usted consultas con tu pequeño? Tú le dices, hijo, por motivos de trabajo vamos a vivir en otro lado. Y él te va a decir, no, papá, yo tengo mis amigos acá. Y tú le dices, claro que sí, hijo, pero ya vas a formar nuevos amigos. Y es necesario que nosotros hagamos este cambio, porque para que podamos vivir mucho mejor. Porque en ese lugar voy a tener un trabajo mucho mejor que en este. Al inicio, pues el hijo no te va a querer entender porque va a querer quedarse con sus amigos, pero después lo va a asimilar. Y cuando tú le llevas a ese nuevo hogar, pues obviamente el hijo ya estaba preparado y anticipado, ¿no?, con esta noticia. Y el golpe no va a ser muy fuerte. Es por eso que también tú necesitas consultar con tus hijos. Bien, la comunicación es otro punto claro y clave en el proceso familiar. La comunicación siempre tiene que ser clara, directa, espontánea. ¿Por qué? Porque si tu comunicación quizás es muy ambigua y no es muy clara, ciertamente el pequeño o el niño va a pensar que le estás bromeando
y no va a creer que lo que le estás diciendo pues es muy importante. Y es por eso que la comunicación de padres a hijos o de esposo a esposa o viceversa, pues siempre tiene que ser clara, directa y espontánea. Y también tiene que ser receptiva a nuevas ideas. ¿Cómo así? Que la otra persona también comparta su punto de vista respecto a la decisión que tú quieres tomar. Y por último tenemos el afecto. Ciertamente la calidez tiene que estar dentro del hogar. El hogar tiene que sentirse cálido y más no un hogar frío. Tiene que haber humor, tiene que haber alegría, tiene que haber aceptación de los sentimientos negativos de las otras personas. Tiene que haber una alianza y unos vínculos adecuados y un respeto mutuo. El respeto de padres a hijos y el respeto también de hijos a padres. Sabemos que en las escuelas o en los colegios, en los centros de educación, a ver, vamos a pedir por favor que apaguen su micrófono. Listo. Y lo que les decía, es necesario que el respeto mutuo permanezca en el hogar. ¿Por qué? Porque ciertamente la familia es la encargada de educar a sus hijos, de darles educación. Los primeros padres, ¿quiénes son? Son los primeros maestros, perdón, ¿quiénes son? Son los padres. Cuando el bebé nace, pues ciertamente la madre está presente para poder enseñarle sus primeras palabras, para enseñarle a ver, por favor, puedes apagar tu micrófono. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Una familia sana. ¿Cómo nosotros podemos identificar si en la familia donde nosotros estamos viviendo es una familia sana? Pues simple, ¿no? Les voy a decir cómo. Uno, es un sistema abierto con límites flexibles. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen poder para dar sus opiniones. La familia es flexible a recibir las opiniones de los otros miembros, que estimula el desarrollo y la individualización de sus miembros, porque eso es lo que se requiere, esa es la principal base de una familia, ¿no? Que logre el desarrollo individual de cada miembro. Número 2, la capacidad de aceptación y funcionamiento en su ambiente. Ciertamente cada persona es muy distinta y es un problema que quizás algunos padres tienen. Tienen un hijo mayor que es muy trabajador, por ejemplo, es muy trabajador. Y tienen otro hijo y quieren que ese hijo también sea trabajador como su hermano mayor. Y pues obviamente le están inculcando, mira, tu hermano hace esto y tú no, tu hermano hace aquello y tú no. Ciertamente esto va a afectar en el pequeño. Y para que nosotros tengamos una familia sana, debemos de tener esa capacidad de aceptación, de aceptar cómo es el otro miembro de la familia. Bien. Como tercer punto tenemos la flexibilidad de roles. Ciertamente, lo que les decía, ¿no? Cada subsistema tiene sus roles. Cada miembro de la familia tiene sus roles, cómo debe de participar en esa familia. Pero pues están los roles ahí y se tienen que respetar, claro que sí. Pero también pueden ser flexibles. ¿Cómo así me dirás tú? Por ejemplo, el padre se va a trabajar por 2 semanas a un lugar muy, muy lejano de casa. Ciertamente el rol de padre suele tomar el hijo mayor, ciertamente, o quizás la madre toma el rol del padre, porque ciertamente el padre está ausente. Es por eso que se debe dar la flexibilidad de roles, no dejar ese hoyo vacío, ¿no? Cuando un miembro de la familia se separa por un tiempo. La individualización y la autonomía personal, lo que les decía. El compromiso con su familia y fuera de ella. ¿Por qué? Porque sabemos que la familia también es el núcleo de la sociedad que forma la sociedad. Y pues nosotros debemos de tener un compromiso con nuestra familia y también con la sociedad. Y pues una comunicación abierta y honesta, un ambiente cálido, protector y soporte. La familia tiene que ser un soporte, ¿no? Cuando un miembro de la familia decae, pues deben estar ahí los otros para poder apoyarlos como un soporte. Tiene que haber confianza y potenciación al desarrollo, que es el principal objetivo que tiene una familia, en el desarrollo de cada miembro de la familia. Ya conocemos cómo es una familia sana, Ahora vamos a observar cómo es una familia disfuncional. ¿Cómo es una familia disfuncional? 1, sobreprotectoras.
Los padres quizás son sobreprotectores con sus hijos y quizás en un posterior día nosotros también demos una pequeña charla, ¿no?, sobre cómo identificar si estamos siendo sobreprotectores con nuestros pequeños y cuáles serían las consecuencias que quizás pueden tener, ¿no?, en nuestros pequeños si es que nosotros los estamos sobreprotegiendo. Si tu hijo pues quiere jugar con agua, déjalo que juegue, se va a enfermar, claro que sí, pero no se va a morir por jugar con agua. ¿Pero qué? Pero va a aprender. A la siguiente, tú le puedes decir, ¿recuerdas la última vez que has jugado con agua? ¿Te has enfermado? ¿Quieres enfermarte de nuevo? Y el hijo va a decir, no, interesante, no quiero enfermarme. Y pues quizás no juega. Pues hay maneras, ¿no? Hay maneras de poderles hacer entender a los pequeños, no solo privándoles de las actividades que ellos tienen. Sabemos que cuando los niños tienen quizás entre de 3 a 6 años, pues son como una esponja, como una esponja. ¿Y cómo es una esponja? Pues una esponja absorbe todo con el que tiene contacto, absorbe el agua, no importa si el agua esté limpia o el agua esté sucia, la esponja solo lo absorbe y es así como actúa un niño a esa edad. Absorbe todos los conocimientos que tiene, no importa que sean buenos o que sean malos. Bien, siguen ingresando algunos de sus colegas. Bien, entonces una familia disfuncional es una familia sobreprotectora. Son rígidas, ciertamente hay familias en donde el padre es la autoridad o bien la madre es la autoridad y eso hace que la familia sea rígida, no hay flexibilidad, los hijos no pueden opinar, la esposa no puede opinar o quizás el padre no pueda opinar. Si ese es el caso, pues es una familia disfuncional. Incapaces de resolver conflictos, ciertamente es ahí donde se desarrollan los diferentes problemas familiares. Cuando se presentan conflictos, pues deben de estar todos unidos como sistema para poder resolverlos. Claro que existen temas muy personales que solo deben tratar los padres o quizás es solo el padre, pero siempre debe de haber una consulta con su pareja o bien con sus hijos si ya son mayores de edad. Alteraciones en la comunicación. Ciertamente la comunicación en un hogar disfuncional o en una familia disfuncional está alterado. ¿Cómo así? Pues la comunicación no es blanda, la comunicación no es asertiva, quizás la comunicación sea más agresiva o quizás sea demasiado pasiva. ¿Qué sucede cuando el padre es muy agresivo? Pues ciertamente el pequeño o el hijo le va a tener temor. ¿Y qué sucede si el padre es muy pasivo? Ciertamente el hijo le va a faltar el respeto. Es por eso que la comunicación tiene que ser asertiva. Y en una familia disfuncional, pues la comunicación está siendo alterada. Y por último tenemos la inconsistencia en la cohesión. Ciertamente la familia como sistema debe estar muy unida y si no hay cohesión entre ellos, si no hay unión entre ellos, pues eso significa que esa familia está siendo disfuncional y es un tema muy importante que se debería de arreglar. Bien, ya conocimos pues cómo está formado una familia y cuáles son sus funciones, cómo es una familia sana y cómo es una familia disfuncional. Pues ahora vamos a ver los tipos de familia. Y quiero que tú que me estás escuchando en estos momentos identifiques cuál es el tipo de tu familia. ¿Cuál es el tipo de tu familia? ¿Tu familia es una familia nuclear, una familia extensa compuesta o una familia monoparental? Y te voy a explicar ahorita qué significa cada una de estas palabras. ¿Cómo es una familia nuclear? Una familia nuclear es la familia que nosotros conocemos que tenemos como concepto de familia, donde está el padre, está la madre y están los hijos o el hijo o hija. Esa es una familia nuclear. Tenemos la familia extensa. La familia extensa es donde están incluidos los abuelos. Es el padre, la madre, los hijos y los abuelos. Quizás el tío, no lo sé yo, pero se va extendiendo un poco más. Una familia extensa compuesta ya va mucho más allá de una familia extensa. Quizás están ahí los compadres funcionando como una familia. Yo he conocido familias muy numerosas que no solo están conformadas con padres e hijos, sino están padres, abuelos, tíos, comadres, compadres, no lo sé yo. Es una familia muy extensa. Y pues tenemos la familia monoparental, que solo está bien el padre, o bien la madre. Ciertamente se presentan más casos en donde solo se encuentra presente la madre. Y esa es una familia monoparental. 4 tipos de familia. Existen muchos más tipos, pero ciertamente estos 4 tipos son los más conocidos.
Bien, y abajo tenemos los subsistemas de la familia nuclear. Existen 4. ¿Cuáles son? La familia nuclear incompleta. ¿Qué quiere decir? Que está el padre, pero no está, está ausente. Existe el padre, pero está ausente. La familia nuclear reconstruida. ¿Qué quiere decir? Que el padre o la madre quizás en el pasado haya tenido un hijo y pues haya querido formar otra familia. Consiguió una esposa y tuvo otro hijo. Y es una familia nuclear reconstruida. La familia nuclear ampliada, ciertamente el hijo, en este caso, no se sabe si es que tiene algún lazo sanguíneo con los padres. Ciertamente este tipo de familia son aquellas familias que adoptan a otros pequeños y son las familias nucleares ampliadas. Bien. Vamos a las crisis familiares. Ciertamente la familia en la que usted se está desenvolviendo en estos momentos pasó por muchas crisis y usted sabrá qué tipo de crisis pasó en su familia. ¿Qué tipo de crisis pasó en su familia? Pues para que tú identifiques si esa crisis que pasó o esa crisis que va a venir es normal o es anormal, ciertamente debes de entender estos 2 conceptos. ¿Cuáles son? Las crisis familiares normativas y las no normativas. Ciertamente las normativas son crisis familiares que quizás no los puedes evitar, pero se presentan y es parte del proceso de desarrollo de la familia. Ciertamente la familia tiene un ciclo vital, así como la plantita, ¿no? Crece y se marchita. O como el ser humano, el ciclo vital del ser humano, ¿cuál es? La básica, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere. Pero la familia también tiene un ciclo vital, Y ciertamente, mientras más va creciendo la familia, pues va avanzando nuevos ciclos vitales. Y en cada ciclo vital se presentan problemas, se presentan crisis y cambios esperables por los cuales atraviesa la familia. Segundo punto, las no normativas. Estas sobrevienen de manera brusca. ¿Por qué? Porque no están planeadas, vienen de repente. Presentan dificultades en la comunicación. Ahí surgen los problemas en la familia. Por ejemplo, podemos ver ahí el divorcio. El divorcio es una crisis familiar no normativa. El alcoholismo, quizás el padre o la madre sea alcohólica, es una crisis familiar no normativa. O otras actividades criminales que pueden surgir dentro de la familia. Es algo que viene de manera muy brusca, donde se identifican recursos necesarios para poder resolver y sobrellevar este tipo de crisis familiar. Bien, lo que les hablaba del ciclo vital. Ciertamente la familia, así como el ser humano, también tiene un ciclo vital, donde se forma hasta donde se termina. Bien, vamos a pasar inmediatamente cuál es el ciclo vital de una familia. Comenzamos con el primero. Es el noviazgo. Usted, señor, que me está escuchando en estos momentos, usted, señora, que me está escuchando en estos momentos, pasó por esta etapa. Aunque usted lo niegue, pasó por esta etapa. Bien, vamos a aceptar a Héctor Hugo. Bien, pasó por esta etapa. La etapa donde el esposo, pues, corteja a la señorita, ¿no? Donde el joven corteja a la señorita, donde está en la etapa del enamoramiento, que también tiene sus bases, que también tiene sus principios, y entra la etapa del noviazgo. Después de esta etapa, pues surge el matrimonio, el crecimiento del primer hijo, los hijos escolares y preescolares. Creo que la mayoría de los presentes en estas salas nos encontramos en esta etapa, ¿no? Donde los hijos son escolares o bien preescolares. Los hijos adolescentes, el desprendimiento, el nido vacío, la disolución, ¿no? La etapa final. Ciertamente vamos a ver cada una de estas etapas y identificar qué podemos hacer nosotros, qué tareas tenemos nosotros para poder pasar en estas etapas. Bien, tenemos ahí, ¿no?, la constitución de la pareja, el noviazgo, el matrimonio, el nacimiento, la crianza de los hijos, la edad preescolar, la etapa de la adolescencia, el desprendimiento, la pareja en edad madura, el nido vacío, la ancianidad y por último la disolución. Bien, pasamos con la constitución de la pareja. Ciertamente este es un tema quizás más para los jóvenes, ¿no? Porque nosotros ya pasamos esta etapa, pero es necesario saberlo un poco para quizás darle consejos a nuestros hijos cuando estén pasando por esta etapa. Ciertamente en la constitución de la pareja, cuando una persona quiere formar una familia con la otra, pues tiene los siguientes objetivos. 1, prepararse para el rol de hombre o mujer que va a adoptar en la pareja. Tiene que prepararse para ese rol que va a vivir.
independizarse de la familia de origen. Y cuando digo independizarse, pues no te digo que seas independiente solo económicamente, sino también emocionalmente. ¿Qué sucede cuando el esposo quizás aún no se independizó sentimentalmente? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? Porque económicamente es fácil de independizarnos, ¿no? Conseguimos trabajo, ganamos nuestro propio sueldo y ya somos independientes económicamente. ¿Y cómo sabemos si nosotros no somos independientes sentimentalmente, no somos independientes afectivamente? Pues simple. Existen algunos esposos que aún tienen contacto cercano, muy cercano con sus padres. ¿Cómo así? Me dirás tú. Vamos a aceptar a Sergio. No es malo que tú tengas contacto con tus padres. No es malo que tú después de casarte aún sigas visitando a tus padres. Pero no es bueno que tú dependas emocionalmente de ellos. Ciertamente lo que sucede es que cuando dos personas se juntan, ¿dónde van a vivir? Ellos piensan, no vamos a vivir en la casa de tus padres o en la casa de mis padres. Y hay una discusión ahí, no, que yo quiero que vivas en mi casa o yo en la tuya. Ahí no hay un desprendimiento quizás emocional de los padres. Quizás haya un desprendimiento económico, pero no un desprendimiento emocional. ¿Por qué? Porque aún quiere seguir viviendo con su padre, aún quiere seguir viviendo con su madre, y eso pues en lapsos muy superiores tiene problemas muy serios, que quizás también sería un tema interesante para poder hablarlos. Bien, 3. La definición de las relaciones futuras con la familia de origen. Ciertamente tú al conocer a tu pareja has investigado cómo es su cultura, que quizás de donde está su pareja, no sé si sea de tu misma cultura o quizás de otra cultura, cuáles son los conceptos básicos que manejan. Esta etapa es muy bonita, ¿no? Donde tú pones tu papel y tu lápiz y empiezas a calificar cómo es tu pareja, encontrar sus pros y sus contras, ¿no? Espero que lo hayan hecho, espero que lo hayan hecho. Bien, pues la palabra clave para superar esta etapa es la comunicación. Esa es la palabra clave. Constitución de pareja. Palabra clave, la comunicación. Después surge pues el para toda la vida. La pregunta que te haces al casarte con tu esposo o con tu esposa, ¿será tuyo para toda la vida? ¿Estarás con esa persona para toda la vida? ¿Te acompañará para toda la vida? Te haces unas preguntas y llegas al matrimonio. El matrimonio pues es un rito psicosocial muy importante. Vamos a aceptar a Arthur. Es un rito psicosocial muy importante. Supone la asunción de compromisos y adaptación en una vida en común, a una vida en común. ¿Por qué? Porque los dos van a ser uno y luego van a formar una nueva familia y van a tener una vida en común. ¿Cuáles son los puntos importantes que debemos de entender en esta etapa? Pues adaptarse a los nuevos roles y tareas de una casa. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? ¿Cuáles son los problemas que quizás surgen en esta etapa? Te pongo un ejemplo. Tú, señor, que me estás escuchando, cuando eras joven, ¿cómo era tu vida? Era mucho más relajada, trabajabas quizás, gastabas su dinero, quizás lo ahorrabas, no lo sé yo, llegabas a casa, descansabas y no había preocupaciones, cero de preocupaciones. La señorita, ¿cómo actuaba? De la misma forma, quizás trabajaba, ganaba su dinero, compraba sus cosas, se compraba sus ropas, sus maquillajes, no lo sé yo. Y pues no tenía ni una preocupación. ¿Y qué sucede cuando los dos se juntan? Ahí es el problema, ¿no? Porque los hábitos que tú como hombre individual o como tu señorita soltera que has desarrollado, pues van a dar cara en esta nueva etapa que es la etapa del matrimonio. Es una nueva etapa y ahí van a surgir los problemas, las crisis familiares normativas, lo que les decía en un inicio, ¿no? Donde sucede en cada proceso que nosotros alcanzamos. Los hábitos que tú has desarrollado cuando eras soltero van a influenciar negativamente o quizás positiva, no lo sé yo, en la formación de tu nuevo hogar. Bien, nos dice el punto número 2. El bienestar de uno está ligado en la satisfacción del otro. Siempre, antes pues pensabas por ti, ¿no? Antes pensabas por ti. Cuando estabas soltero pensabas por ti mismo. Cuando estabas solteras pensabas por ti misma. Pero ciertamente cuando se unen dos personas y llegan al matrimonio, pues el bienestar de esa persona va a estar sí o sí ligada con la otra persona. Y la palabra clave también para esta etapa es la comunicación. Bien, pasamos al tercer punto, que es el nacimiento y la crianza de los hijos.
Ciertamente yo tengo entendido de que en nuestra institución pues están niños muy pequeños y pues quizás estos niños sean los primeros hijos que ustedes tienen, no lo sé yo, que probablemente quizás sea el primer hijo que tienen. Y ciertamente usted me dará a entender, vamos a aceptar a Jennifer, me dará a entender que es real lo que sucede, ¿no? Cuando nace el primer hijo. Pues el nacimiento de un hijo crea muchos cambios y tensiones, tanto en la relación de pareja como en toda la familia. ¿Cómo así? Pues antes vivías con tu esposo, cuando no tenían aún hijos, pues todo era bonito, ¿no? Todos salían a comprar, no había preocupaciones, juntaban dinero, lo gastaban quizás, no había muchas necesidades, o quizás ahorrabas, no lo sé yo, pero todo era mucho más sencillo. Pero ¿qué sucede cuando nace el primer hijo? Ah, pues te olvidas de dormir, ¿no? Porque nosotros los pequeños cuando crecemos, cuando somos muy pequeñitos, pues somos muy terribles y te olvidas de dormir. A las 3 de la noche el pequeño llora y tú tienes que levantarte, sí o sí. Se enferma el pequeño y tú no sabes qué es lo que le ha dado. No entiendes por qué está mal. Pues ciertamente va a haber muchos cambios, ya no vas a poder dormir bien, ciertamente la madre es la más afectada, ¿no? Porque es la que está más tiempo con el hijo, pues los varones nos salvamos, ¿no? Los varones nos salvamos, pues nos vamos a trabajar y ya, pues que la madre se encargue del asunto, del asunto. Bien, me van a disculpar, se me seca la garganta. Va a haber cambios de roles, lo que les decía. Cambio en la organización familiar, porque antes era una familia que funcionaba solo con los cónyuges, solo el padre, bien el esposo y la esposa, pero esta vez ya no es el esposo y la esposa, sino es el padre y la madre, porque tiene un nuevo ser, un nuevo pequeñito, un nuevo calatito, como le dicen algunos, ¿no? Y va a haber un cambio en la organización de la familia. Un reajuste de la relación. ¿Por qué? Porque pues antes todo el cariño, toda la atención de tu esposa era para ti, o bien toda la atención de tu esposo era para ti. Pero ¿qué sucede cuando nace el pequeño? Pues la atención, la mayor parte de la atención se va al hijo. Va a tener límites en la intimidad. Eso es muy necesario, muy importante para los padres, ¿no? Hablaríamos un poco más sobre esto, pero pues hay algunos pequeños también en esta sala. Sería interesante que solo tengamos una charla de padres. Los cambios sociales y el desarrollo de vínculo de madre a hijo. Pues existen dos etapas en esta fase de la vida, que es el embarazo y el nacimiento de los hijos. En el embarazo, pues tienes expectativas y miedos y tabúes, ¿no? Algunos tienen muchos mitos acerca del embarazo, ¿no? De que si tú das tu primer hijo, pues vas a empezar a engordar, dicen, y pues no quieren, ¿no? Ciertamente, de alguna manera esto es real, pero pues es muy fácil de controlar. La protección versus el cambio de ritmo sexual, eso es lo que les decía en un inicio, ¿no? Y cuando nace el primer hijo, pues el nacimiento del primer hijo, las expectativas van a ser completamente distintas. Va a haber cambios en el ritmo del sueño, del descanso, lo que les decía, ¿no? A medianoche te hace despertar el pequeño. Vas a tener responsabilidades más amplias y a la vez esas responsabilidades tienen que ser compartidas. Es bonito, ¿no? Que lo que dice, ¿no? Que cuando una señora está embarazada, pues el esposo también está embarazado. Es algo muy lindo que quizás ambos comparten ahí sus responsabilidades. Y pues siempre tienen temor a equivocarse. ¿Por qué? Porque cuando nace el primer hijo, pues todo es nuevo y pues tú tienes miedo a equivocarte. Quizás si le doy de comer esto, le estoy afectando su salud, o quizás si hago esto, estoy dañando su salud y tienes mucho miedo de equivocarse. Y eso es muy normal. Siguen ingresando algunos de nuestros colegas, vamos a aceptar. Bien, ¿cuáles son las tareas que nosotros debemos de tener en esta etapa? La tarea nosotros en esta etapa, cuando nace nuestro primer hijo, pues es la transición de la estructura diádica o triádica. Antes era diádica, ¿cómo así? Solo los esposos. Ahora pues ya va a ser triádica, porque apareció un nuevo pequeño. Una aceptación y adaptación al rol de padres. Ciertamente cuando tienes tu primer hijo, tienes una gran responsabilidad y tú tienes que adaptarte a esa gran responsabilidad y asumir el rol de padres. Tienes que redefinir la relación en términos maritales y sentimentales, porque los decía, todo el afecto quizás era para el esposo, pero esta vez se va compartiendo, se va también para el hijo. Tiene que haber una vinculación afectiva de madre a hijo, y es necesario por eso que en los primeros años
pues la madre esté con su hijo y no dejarlo con una niñera, ¿no? Que también sería otro tema para hablar, que es muy, muy profundo. Y cumplir los labores de crianza, que es lo que estamos aprendiendo ahora, ¿no? Con estos talleres también nosotros estamos aprendiendo y estamos cumpliendo algunos labores de crianza que nosotros como padres tenemos. Y la palabra clave para superar esta etapa, ¿cuál es? Compartir. No solo compartir lo que tienes, sino también compartir los roles que tienes en tu familia. Compartir los deberes que tienes como madre, compartir los deberes que tienes como padre. Bien, esta es la etapa que nos interesa a nosotros. Esta es la etapa que nos interesa a nosotros. Es la etapa donde los hijos están en preescolar y escolar. Porque la mayoría de nuestros hijos pues se encuentran en esta etapa. Bien, etapa crucial en la evolución familiar. ¿Por qué? Porque el pequeñito que tú cargabas entre tus brazos pues ya creció y se va a la escuela. Es muy, muy importante. Primer desprendimiento del niño del seno familiar, lo que les decía. Esa es la primera vez que el pequeño se aleja o se separa de su madre. Se pone a prueba de la eficiencia de los procesos de crianza y socialización. En este momento tú te vas a poner en prueba cómo has educado a tu hijo, ¿no? Qué tan eficiente han sido las enseñanzas que tú le has dado. Bien, ¿cuáles son los puntos importantes que superar en esta etapa? 1. El cambio de una dependencia absoluta a dependencia relativa. Ciertamente antes había una dependencia muy absoluta, una dependencia única de madre a hijo, pero pues esa dependencia en esta etapa cambia. ¿Por qué? Porque el hijo va creciendo y se va separando del seno materno. Punto número 2. La aceptación de una separación parcial. No es una separación total. ¿Por qué? Porque el hijo vuelve en la tarde, vuelve en la tarde. Solo aceptar que hay una separación parcial. Existen casos, les cuento que existen casos donde las madres no quieren soltar a sus hijos. Ciertamente, en la etapa preescolar, ¿qué pasa? Te cuento que cuando yo trabajaba en un colegio, hacía mis prácticas de la universidad y pues notaba que algunos pequeñitos no querían separarse de sus padres, ¿no? Pues se agarran fuerte de la falda, del pantalón, de la cartera, no lo sé yo, y pues se pone a llorar, ¿no? Que no quiere quedarse en la escuela. Es muy normal, ¿no? Muy normal ver este tipo de situaciones, pero te cuento que hay madres que no quieren que su hijo se separe de ellos, ¿no? No quieren que se separe. Y pues tienes que aceptar, esta es parte de este desarrollo, ¿no? La aceptación de una separación parcial. ¿Y cuál es la clave para superar esta etapa? Pues la clave es educar, porque en la escuela no le van a educar. Quizás traten de educarlos, pero su educación no va a ser de forma general. En la escuela le van a enseñar cosas, pero en la casa es donde el pequeño debe de educarse. Y la palabra clave para superar esta etapa es la educación. Bien, pasamos a la siguiente rápidamente, que se nos va el tiempo. Tareas para esta etapa. ¿Qué debemos de hacer como padres para superar esta etapa, que es la etapa del preescolar o escolar? Bien, tolerar y ayudar a la autonomía de los hijos. Vamos a aceptar a Melania. Ingresando, bienvenida Melania al taller para padres. Bien, debemos de tolerar y ayudar a la autonomía de los hijos. El hijo en esta etapa pues ciertamente ya es autónomo. ¿Cómo así? Que ya aprendió a hacer cosas por sí solo. Ya aprendió a hacer cosas, ya sabe caminar, ya sabe correr, ya sabe alimentarse, ya sabe quizás vestirse de alguna forma, y tu deber como padre pues en esta etapa es ayudarle a que su autonomía se fortalezca. No le vas a estar poniendo el uniforme, debes de enseñarle a que él se ponga el uniforme, a que él se amarre los pasadores, a que él desarrolle su autonomía y trata de valerse por sí mismo. Y tú como padre pues esa es tu tarea en esta etapa. Punto número 2, la transmisión de la identidad sexual. En esta etapa es donde se desarrolla la identidad sexual del niño y tú debes de ayudarle a identificar este rol del pequeño. Y ciertamente los padres tienen la única tarea de hacer esto. Es su única tarea, ¿no? Los padres son los únicos que pueden hacer esto. Bien. Les voy a pasar las diapositivas para que ustedes también lo puedan visualizar. Vamos a pasar muy rápido porque también se nos va el tiempo.
Bien, pasamos a esta etapa que también es muy importante para nosotros, porque después de la primaria viene la secundaria, y ciertamente la secundaria es donde están los hijos adolescentes, y nosotros también debemos de conocer cómo es esta etapa, y cuáles son los puntos básicos, y cuál es nuestra tarea como padres para poder superar esta etapa. Bien, esta etapa pues es una etapa de grandes crisis en la mayoría de los individuos y las familias. Se producen grandes cambios, no solo en el pequeño o en el adolescente, sino también cambios que van a afectar a la familia, afectar al núcleo de la familia. Bien, ¿cuáles son los puntos importantes que nosotros debemos manejar en esta etapa? 1. Aceptar el desarrollo físico y psicológico de los hijos. Ciertamente esta es una etapa donde el pequeño va a sufrir muchos cambios, tanto físicos como también psicológicos. Tienes que aceptar sus propias decisiones, tienes que mantener los canales de comunicación abiertos, porque ciertamente en esta etapa es donde los niños o los adolescentes cierran ese canal, dejan de comunicarse con sus padres. Y nosotros debemos de tratar de mantener ese canal de comunicación abierta. Aceptar que el ciclo generacional avanza hacia otra etapa. El niño ya va creciendo. Reconocer la prioridad del grupo de pares, o sea, el grupo de amigos en donde se desenvuelve el adolescente. Y entender también la crisis de identidad de los padres, porque ciertamente es ahí donde los padres se sienten más olvidados, porque el adolescente consigue su propio grupo de pares, no padres, sino pares, sus amigos de la misma edad, donde él se siente aceptado, se siente seguro. Y ciertamente es ahí donde los padres tienen una crisis de identidad. Y es algo normal, ¿no?, en esta etapa. Bien, ¿cuáles son las tareas que nosotros debemos manejar para poder superar esta etapa? 1. Ajustes por los cambios de la pubertad hacia la madurez sexual. Ciertamente en este punto nosotros debemos de estar más unidos quizás con nuestros hijos en este tema, que es la madurez sexual. Nosotros debemos de estar indagando, preguntándole cómo va ese lado de su vida, ese lado de su desarrollo, esa etapa de su desarrollo. Apoyar a desarrollar la identidad sexual, lo que les decía, porque la etapa de la adolescencia ciertamente es una etapa muy importante y tenemos una tarea muy ardua como padres. Asegurarse a las necesidades de independencia. Ciertamente esta etapa es un paso a la independencia. Alterar la flexibilidad de los límites, equilibrio, autonomía, lo que les decía, ¿no? Ciertamente existían límites. Cuando era pequeño tenía sus propias reglas, pero cuando llega a esta etapa de la adolescencia existe una flexibilidad en las normas, o quizás replantear las normas podría ser una solución. Y pues una orientación de la vocación. ¿Cómo así? Porque en esta etapa el niño ya debe de pensar en el futuro, el adolescente ya debe de pensar qué va a hacer con su vida años posteriores. Y tenemos que tener esa gran tarea como padres, ¿no? La orientación de vocación. Y como siempre, la palabra clave para superar esta etapa es educar. Siendo exactamente las 8 de la noche con 10 minutos, creo que avanzamos hasta este punto. Siguen ingresando algunos de sus colegas. Bienvenida al taller. Vamos a llegar a este último punto y terminamos con esto. Hay mucho más, pero les voy a pasar el material para que ustedes también puedan darle lectura. Bien, la etapa del desprendimiento pues es ciertamente la más triste, ¿no? La más triste de la familia. Esta etapa está marcada por la capacidad de la familia de origen para desprenderse de sus hijos y de incorporar a nuevos individuos como el cónyuge y la familia política. Los hijos entrarán en una nueva etapa donde deberán formar su propia familia. Es cuando el pequeño ya creció, cuando ese calatito que tenías tú en los brazos, cuando ese niño que tú le llevabas a la escuela, que tú le llevas en la actualidad a la escuela, ya creció y forma su propia familia. El desprendimiento. ¿Cuáles son los puntos importantes que nosotros debemos manejar? 1. Tolerar la partida e independencia de los hijos. Ciertamente como padres es muy difícil aceptar esta etapa. Queremos que nuestros hijos pues estén para siempre a nuestro lado. ¿Por qué? Porque los hemos criado, les hemos alimentado, les hemos dado mucho y queremos que nos acompañe el resto de nuestra vida.
pero debemos de tolerar la partida e independencia de los hijos, porque ciertamente les decía en un inicio que el objetivo de una familia es ayudar en el desarrollo individual de cada miembro. Punto número 2. Reeducarse y vitalizar la vida de pareja. ¿Cómo así? Formar nuevamente quizás los vínculos afectivos que tenían en el pasado, cuando aún se conocieron, cuando aún no había hijos. Cambio de límites intergeneracionales. Comprensión, cierre de un ciclo. Acá se cierra un ciclo, que es el punto más difícil. Y apertura de los límites familiares. ¿Y cuál es la palabra clave para poder superar esta etapa? El apoyo que tienen que tener los padres a los hijos. El apoyo que debe haber de madre a padre. El apoyo que debe haber entre los esposos, entre esposo y esposa. Y la otra palabra clave es la libertad. La libertad que se le debe dar a los hijos para que formen sus familias. Bien, ¿cuáles son las tareas que tenemos como padres en esta etapa? Pues apoyar a los hijos a empezar su camino. Es nuestra principal tarea, ¿no? Ayudarles a que ellos puedan empezar su propio camino, a formar su propia familia, así como lo han hecho ustedes, así como lo han hecho los padres. Aprender a estar solos otra vez. Uso del tiempo libre. Reestructurar la relación entre padres e hijos, porque ya no va a ser igual cuando los hijos se casen. Aceptar los límites en la intervención. Apoyar en los hijos la formación profesional y también la formación matrimonial. La preocupación, propio bienestar y aceptar sus propios cambios de los hijos. Ciertamente esta es una etapa muy triste, también llamada como la etapa del nido vacío, que es la siguiente etapa, ¿no? El nido vacío, cuando pues ciertamente los hijos ya se fueron. El nido se queda vacío. Es como los polluelos aprendieron a volar y dejaron el nido vacío. Y para superar el nido vacío tenemos las dos palabras claves, que es la comunicación y el disfrute. Y pues tenemos la penúltima etapa, que es la ancianidad o vejez. También tenemos ahí algunas tareas, y pues ciertamente este es el ciclo vital en resumen, ¿no? Donde está el parto, los primeros pasos, la mitad de infancia, adolescencia, noviazgo, matrimonio, natalidad, instalarse, reevaluación, crisis de la mitad de la vida, la adultez media, los abuelos, la reducción de velocidad, la jubilación, la adultez tardía y por último tenemos la muerte. Bien, espero que esta pequeña charla haya sido de vital importancia para ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerlo en estos momentos. Bien, a las 36 personas que se encuentran en la sala, les agradezco por su atención. Les voy a pasar la asistencia de esta noche para darle informe también a nuestro director de nuestra institución. Un momento. ¿Habría alguna duda, alguna pregunta acerca de los padres? Creo que no. Bien. En el chat pueden observar el link de asistencia. Por favor, hagan clic y puedan iniciar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pueden activar sus micros y hacer la respectiva pregunta o duda si es que hubiese. Creo que no. No hay dudas, no hay preguntas. Entonces, la próxima sesión o el próximo taller va a ser también el día lunes a esa misma hora y el tema pues será los estilos de crianza.
Aprenderemos cuáles son los estilos de crianza que tenemos como padres y cómo es que nosotros debemos manejar cada uno de ellos y cuál es la mejor que nosotros podemos tener, cuál es el mejor estilo de crianza que nosotros podemos manejar. Bien, ya les pasé el link de la asistencia. Pueden estar llenando, les pide ahí los nombres, los apellidos, su número de DNI y los datos de sus pequeños hijos para poder también identificar. Bien, me dicen que no se puede ingresar. A ver, déjenme. Ahora creo que sí, ya está bien. Ok, no hay ningún problema. Para aquellos que quizás no puedan ingresar a la asistencia, pueden escribir en el chat de esta forma, donde pongan sus nombres y apellidos, su número de DNI, para poder identificarlos. Buenas noches, disculpe, ¿dónde tengo que mandar los datos del alumno? ¿Al chat de aquí? En el link que les pasé, que les acabo de enviar, si es que no pudiesen ingresar a ese link, entonces escríbanlo en el chat. Un ejemplo lo pueden usar, donde está el nombre completo de ustedes, el número de DNI al costado, el nombre de su hijo o hija y el grado y sección de su hijo o hija. Pero no me Bien. llegó nada. No me ha llegado nada. Entonces lo puedo enviar acá al chat, ¿no? No hay ningún problema, lo puedes enviar al chat. Ya, ¿dónde es el chat? Para los que acaban de ingresar, muy bien, Jennifer. Ya tenemos a Héctor, Nieves, Celinda, Elizabeth, Nelly, Elsa, Pilar. En el mío no se visualiza el chat. Excelente, señor Andrés. Si es que no se visualiza el chat, entonces puedes escribir en los comentarios tu nombre completo, el número de tu DNI, el nombre de tu hijo o hija y el grado y sección donde ella se encuentra o él se encuentre. No hay ningún problema. Bien, ya tenemos 10 respuestas. Excelente, no hay ningún problema. Estamos acá para servirles. Recuerden que el material que se usó en esta pequeña charla también será compartido con ustedes y se le va a enviar a cada profesor de cada salón para que ellos también puedan compartirlo con ustedes. Profesor, buenas noches. ¿Sabes que han llegado de Elena? Marita. Buenas noches, excelente.
Me he inscrito el nombre, tal vez llegó o no. Ronald Condori. A ver, voy a repetir los nuevos que se matricularon de nuevo. Está Ricardo, Neri Mamani, Artur Choque, Janet Luisa, Antonia Vilca, Evelyn Caterine, Ronald Johnny, Ismael Gallegos, Pilar Nerri, Elsa Quispe, Nelly Colquehuanca, Elizabeth Borda, Celina Inés, Nieves Irma, Héctor Hugo. Hasta el momento tenemos esos nombres en la asistencia de hoy. Se acaba de inscribir Olga Quispe. Excelente, los que quizás no pueden ingresar al cuestionario, pueden hacerlo por el chat como lo están haciendo sus colegas. Gracias, señora Vianet. Gracias, señora Francisca, que están dando su asistencia mediante el chat. Gracias, señora María Alejandra. Bien, tenemos nuevos ingresantes que recién se acaban de unir al grupo. Vamos a aceptarles. Por hoy día les vamos a aceptar. Eso que ya terminamos. A ver, llegó de Alejandro, me preguntan por ahí. Alejandro, no, aún no hay ningún Alejandro en